Hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este canal, dale like para que así también podamos evangelizar y extender la palabra de Dios por nuestros hermanos y personas que aún no están dentro de nuestra iglesia. Chao, chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, hermanos, haré la revisión de la Biblia Reina Valera 1909. La Biblia clásica, Biblia Reina Valera 1909. Aquí tengo un bello ejemplar que compré hace algunos años. Aquí usted puede ver que es del año 1909 y este es publicada por el grupo editorial Nelson. Recuerda que el grupo Nelson es un grupo protestante, una publicadora protestante de literatura de aquel grupo religioso. Bien, entonces vamos a ver la Biblia Reina Valera 1909, y como ya les dije, es considerada como la Biblia clásica por excelencia por algunos grupos protestantes. Hay algunas denominaciones que han decidido continuar utilizando esta Biblia Reina Valera 1909, ya que consideran que tiene un lenguaje más puro, más cercano al texto recibido. Recordemos que cuando hablamos del texto recibido, quiere decir que utiliza como fuentes los textos griegos que existían en Europa durante la Edad Media. ¿Y por qué? Porque habían diversa cantidad de copias de este texto recibido. Entonces ellos consideran que ese es el texto que Dios ha hecho que perdure en el tiempo y por esa razón consideran que es el más puro. Y están en contra de la Biblia Reina Valera 1960, ya que la acusan que tiene inserciones del texto trítico. Y cuando hablamos del texto trítico, recordemos que corresponden a los manuscritos más antiguos que han sido descubiertos recientemente, en donde existe menor cantidad de copias, pero sí podemos decir que son mucho más antiguos que los que existían del texto recibido durante la Edad Media e inicio de la Edad Moderna. ¿Cómo se originó esta Biblia Reina Valera 1909? Resulta que en el año 1907, hermanos, en forma conjunta, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, junto a la Sociedad Bíblica Americana, realizaron una revisión del texto de la Biblia Reina Valera por un comité integrado por una diversa cantidad de personas del mundo protestante, como Victoriano Báez, Carlos Tres, Enrique Thompson, Juan Olward y Francisco Díez. Entonces, ellos se reunieron y trabajaron en revisar la Biblia Reina Valera desde 1909 hasta 1923, en donde fue en definitiva la publicación de esta Biblia. Entonces, cuando hablamos de la Biblia Reina Valera 1909, esta Biblia no se publicó, hermanos, en el año 1909. Algunos caen en ese error, sino que se publicó en el año 1923. Bien, se publicó en el año 1923. Entonces vamos a hacer la revisión de esta Biblia en su interior, viendo algunos textos bíblicos, como lo hemos hecho por costumbre en nuestro canal Coleccionista de Biblia. Recuerda darle like a este video para que muchas personas puedan conocer este canal y de esta forma podemos difundir la palabra de Dios.
Bien, entonces aquí podemos ver que dice Biblia, letra grande, publicada por el grupo Nelson, que ya dijimos que es una editorial de origen protestante. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Que esta Biblia, bien, como es una Biblia protestante, tiene un canon total de 66 libros. Es decir, cuenta con 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué 39 y no 46? Porque no cuenta con los 7 libros deuterocanónicos que sí existen en nuestras Biblias católicas. Y aquí tenemos el Nuevo Testamento con 27 libros. Entonces 39 más 27 nos da un total de 66 libros que corresponden al canon protestante, que no es equivalente al canon católico, ya que nosotros tenemos un canon de 73 libros. Aquí ya comienza el Antiguo Testamento propiamente tal, y comenzamos con el primer libro de Moisés, llamado comúnmente el Génesis. Recuerde que el nombre del Génesis, Éxodo, Deuteronomio, provienen de los nombres griegos que tiene la Biblia Septuaginta. Nosotros tenemos como herencia la Biblia Septuaginta. Y recordemos, hermanos, que la Septuaginta era la Biblia utilizada por los cristianos primitivos para predicar la palabra de Dios al mundo gentil. ¿Por qué razón? Porque el hebreo no se entendía fuera de las fronteras de Palestina. Entonces, mediante la Septuaginta, los cristianos primitivos predicaron la palabra de Dios. Y por esa razón, el Nuevo Testamento tiene un 80% de influencia de los textos o notas que sacaron del Antiguo Testamento. El 80% de estas notas o textos provienen de la Septuaginta. Entonces, ese es un dato interesante, que el nombre Génesis viene de la Septuaginta, hermanos. Bien, entonces vamos a hacer lectura de Génesis 1, que dice así. Mire, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces aquí usted puede ver que está el texto del libro del Génesis, en donde en el principio dice aquí, Dios crió los cielos y la tierra. Y eso es característico de la Biblia clásica de Reina Valera 1909, que ya después en la 1960 fue cambiada por creó. Bien, creo. Como usted se puede dar cuenta, la letra de esta Biblia es de tamaño grande. Bien, es de muy fácil lectura. No tiene pie de página porque no es una Biblia de estudio. Conseguí, hermano, una Biblia de estudio que utiliza la Reina Valera 1909, que es única en su clase, ya que todas las demás, en su mayoría, utilizan la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente. Bien, en el mundo protestante, hermanos, no son Biblias católicas las que les estoy diciendo. Bien, después, como usted se puede dar cuenta, tiene dos columnas, la letra de tamaño 11, es bien clara, como usted se puede dar cuenta. El papel no es papel Biblia, bien, no es un papel Biblia, se asemeja más a un papel periódico, como usted lo puede ver. Pero a pesar de eso es de buena calidad, no es algo ligero, es un papel sólido. Bien. Después de eso vamos a avanzar al libro de Salmos. Bien, para ver cómo lo traduce la Reina Valera 1909. Salmo 1, libro de los Salmos. Como no es una Biblia de estudio, lo reitero, no tiene introducción de los libros tampoco. Bien, libro de los Salmos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, aquí está el hermoso Salmo número 1. Esta Biblia, hermanos, por ser clásica, conserva la prosa original de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Bien, y hay textos que son muy similares a la Biblia del Oso y a la Biblia del Cántaro, que son las Biblias originales. Bien, para tenerlo claro, hermanos. Ahora vamos a hacer lectura del Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, y haráme por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, ¿cierto? Este Salmo 23 de la Biblia Reina Valera 1909. Esta Biblia, hermanos, fue el caballito de batalla utilizado por los hermanos separados para enseñar la palabra de Dios a los católicos hermanos que no estudian su propia fe. Bien, entonces, hermanos, tenemos una debilidad. Muchos católicos que se transformaron en protestantes no estudiaron su propia iglesia y por esa razón hicieron caso a lo primero que les decían nuestros hermanos separados. Bien, y como hicieron caso, se cambiaron de religión, no investigando la propia. Y recuerda, hermanos, no debes ser perezoso, tienes que estudiar, tienes que aprender, debes leer la Biblia. Y recuerda que nuestras Biblias católicas tienen comentarios a pie de página para que podamos entender los textos. Entonces, debemos hacer, hermanos, un esfuerzo para aprender más de la palabra de Dios y para no caer en la confusión, en el error. Bien, ahora vamos a hacer lectura del Salmo 91, que dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con su pluma te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Saciárelo de larga vida y mostrárele mi salud. Hermoso texto, entonces, del Salmo 91 que acabamos de leer. La Biblia es bastante sencilla, como usted se puede dar cuenta. Podemos destacar que tiene el borde semi dorado, está pintado, hermanos, para que no se manche con el tiempo sus hojas. Bien, cuando tiene el borde blanco se notan más las manchas del transcurso del tiempo. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Ahí está la diferencia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a leer, como es nuestra costumbre, Mateo 5. Mateo 5, que dice así. Como usted se puede dar cuenta aquí, las palabras mencionadas por Jesús están en color rojo. Entonces dice:
Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Después dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hermosa lectura, hermanos, de la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo. De acá me gustaría leer en el número 6, en Mateo 6, hermanos, un texto que utilizan los hermanos separados para decir que nosotros los católicos hacemos mal en rezar, ¿ya? Ya que la Biblia Reina Valera 1960 traduce erróneamente como con la palabra vanas repeticiones. Dice vanas repeticiones, pero vamos a ver que aquí en el original, en Mateo, ¿ya? En Mateo 6, ahí está el 6, versículo 7, dice así: y orando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. Entonces aquí no habla, hermanos, de vanas repeticiones, sino que dice no seáis prolijos. Dios no condena, Jesús no estaba condenando hacer repeticiones. Es más, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hacía repeticiones de los salmos y no eran en vanas. Él cantaba y recitaba los salmos junto a sus discípulos. Eso aparece en varias partes de la Biblia. Es más, cuando hacía citas de textos bíblicos, por ejemplo, cuando él estaba en la cruz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso también aparece en los salmos. Entonces no es malo repetir. Bien, y aquí no habla de repetir. Aquí dice no seáis prolijos, es decir, hablar por hablar, hablar sin sentido, hablar sin decirlo de corazón. Cuando nosotros rezamos a nuestro Señor, lo hacemos con fe. Entonces, este texto desmiente lo que dice la la revisión de la Biblia Reina Valera 1960, que allí habla de vanas repeticiones. La Biblia no dice eso. Y aquí lo podemos comprobar con la Reina Valera de 1909, porque aquí dice no seáis prolijos. No seáis prolijos, que no es equivalente a vanas repeticiones. Si avanzamos un poquito más, en Mateo 16, 18, vamos a encontrar otra diferencia entre la Reina Valera 1909 y la Reina Valera 1960. Por ejemplo, aquí en Mateo 16, 18, cuando vamos a ver el contexto, vamos a ver aquí. Jesús preguntó. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y aquí dice en el 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Mira, hermano, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si usted se da cuenta, aquí le dice que se muestra evidentemente el cambio de nombre que realizó Jesús a Simón.
Simón era el nombre original del apóstol, pero Jesús hizo un cambio, le puso Pedro. Y sobre esa piedra que es Pedro, nuestro Señor edificó la iglesia. La piedra era Pedro y sobre él edificó la iglesia. Y aquí lo vemos en el contexto, porque el Padre se le reveló a Pedro para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Si usted busca en la Reina Valera actual, la 1960, no dice piedra, dice roca. Bien, en las Biblias actuales protestantes no dice piedra, hermano, sino que dice roca. Y aquí en la Reina Valera 1909, tal como la Biblia de Casio de Reina de 1569, conocida como la Biblia del Oso, y la Biblia Cipriana Valera de 1602, conocida como la Biblia del Cántaro, dice piedra. Y las actuales dice roca. ¿Para qué? Para no identificar a Pedro como la piedra sobre la cual se edificó la iglesia. Y ojo con esto, hermanos, dice mi iglesia. Jesús dijo mi iglesia. No hablaba de varias iglesias, habla solamente de una. Cristo fundó solamente una, y no las miles de denominaciones que existen en la actualidad. Porque recordemos que nuestro Señor es un Dios de unidad, no es un Dios de desunión. Bien, y por esa razón Él fundó solamente una iglesia que ha perdurado hasta el día de hoy. Bien, hermanos. Después vamos a hacer lectura del libro de Juan. Entonces vamos a buscar aquí en el libro de Juan 1:1, bien, para ver cómo lo traduce esta Biblia, que dice así: el Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Hermoso texto del Evangelio de San Juan. Y con esto, hermanos, avanzamos, y después del libro del Apocalipsis, encontramos algunas frases que utilizan los hermanos separados, bien, para que acepten a Jesucristo. Pero nosotros, como católicos, sabemos que lo aceptamos, lo queremos y lo amamos. Bien, aquí aparece un listado de los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo, ordenados por los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después aparece un cronograma de la historia de Israel. Aquí continúa la línea de tiempo de la historia de Israel, la vida de Jesucristo, como usted se puede dar cuenta acá, la historia primitiva de la iglesia, de la única iglesia que fundó Cristo, los escritos de la iglesia primitiva y las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que están acá. Tabla de pesos y medidas. Y después de eso
continúan las tablas de pesos y medidas y notas de estudio para las personas que quieran estudiar de esta Biblia. Y no tiene mapas, no los posee. Bien, hermanos, entonces esta ha sido la revisión de la Biblia Reina Valera 1909, que es utilizada por los sectores más conservadores de algunas denominaciones protestantes, ya que la mayoría utiliza la Biblia Reina Valera 1960, de la cual han surgido muchos detractores en la actualidad, ya que defienden el texto recibido y atacan a la Biblia Reina Valera 1960 por tener algunos textos bíblicos influenciados por el texto crítico. Bien, hermano, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y ahora no solamente católico, sino que también vamos a ver de algunas denominaciones protestantes. Vamos a ver a los bautistas, vamos a ver a los... los bautistas son los que más tienen revisiones de Biblia, por si acaso. Bien, de los pentecostales que hemos visto, de otros grupos como los testigos de Jehová, mormones, adventistas, y una enorme variedad de Biblias, hermanos, que poseo. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer este canal y de esta forma también podamos difundir la palabra de Dios. Bien, hermano, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Yo, hermanos, que estén todos ustedes muy bien y que el Señor les bendiga.